Walt Disney Company, fundada en 1923 por Walt Elias Disney y Ub Iwerks, es actualmente el segundo grupo de comunicaciones y de entretenimiento más grande del mundo. Walt Disney nació en Chicago en 1901. Vivió parte de su infancia en una granja rodeado de grandes valles, animales y cuentos clásicos europeos que le contaba su madre. En la escuela era recordado como un niño soñador que le encantaba hacer dibujos. Walt, ya de joven, se dedicaba a crear anuncios para revistas, periódicos y cines. Gracias a eso, conoció a su amigo Iwerks, con el que creó dos compañías de animación, que desafortunadamente no tuvieron mucho éxito en el mercado y al final tuvieron que cerrarlas. Una por la poca clientela y la otra porque los gastos de producción excedían las ganancias. Pero Walt no perdió la fe y se mudó a Los Ángeles con la intención de vender su último corto, llamado Alice's Wonderland, basado en la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Este corto mezclaba animación y acción real. A los 2 meses le interesó a una distribuidora y se dio el comienzo de Disney Brothers Studio. Las comedias de Alicia duraron 4 años hasta que cesó este proyecto debido a los altos costes de producción. Por lo tanto, comenzó a orientarse únicamente en los personajes animados. Crearon una nueva serie con un personaje llamado Oswald, el conejo de la suerte. Este fue el precursor de Mickey, el cual tuvo mucha fama, logrando competir con los personajes más famosos de la época, como Félix el gato y Coco el payaso. Lamentablemente no duró mucho el éxito de Walt. Su distribuidor le hizo un contrato sucio, arrebatándole los derechos del personaje y todos los animadores de su estudio. Disney, entristecido por este suceso, no perdió las esperanzas y decidió crear un nuevo personaje que le ayudara a salir adelante. Este fue ni más ni menos que Mickey Mouse. Mickey Mouse no fue el inicio de todo, como anteriormente lo dije, pero fue el personaje que ayudó a la compañía a tener un reconocimiento internacional. Para ello, Iwerks fue una pieza fundamental para el desarrollo de este personaje y para la compañía Disney. Él se destacaba por su gran velocidad, se decía que era capaz de realizar más de 700 dibujos al día, una hazaña que difícilmente puede igualar a otra persona. Así que él se encargó de diseñar a Mickey, que básicamente es muy parecido a Oswald, y Walt se encargó de darle su voz y su esencia. En 1928 nace este personaje y su primera aparición se da en un corto llamado Avioneta Loca. Pero fue hasta su tercer corto animado que logra alcanzar la fama internacional, con El barco de vapor. La clave de su éxito fue la inclusión del sonido totalmente sincronizado con animación, algo totalmente innovador que logró causar gran euforia en todo el mundo, ya que era la primera vez que se usaba la música con fines cómicos para una animación. De esta manera, Walt y su estudio alcanzaron un peldaño más en su carrera. Mickey fue tan querido y afamado que grandes personalidades como el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Roosevelt, e inclusive el rey de Inglaterra, Jorge V, sentían gran aprecio por este personaje. Durante los años 30 se crearon tiras cómicas, juguetes, relojes y muchos objetos en torno a este personaje. Un logro más en la industria cinematográfica fue en 1932, cuando Walt decidió financiar una nueva técnica, el proceso de 3 tiras de Technicolor. Gracias a esto, Disney vuelve a impresionar a todo el mundo con la primera caricatura colorida a nivel mundial, Árboles y Flores. Esto bastó para recibir un Oscar como mejor animación, y fue la primera vez que la Academia entregó este premio a un cortometraje animado. Este logro llevó al cine a una nueva era de video a color. Walt, no conforme con los logros alcanzados, quería dar un gran salto hacia la industria cinematográfica, así que juntó a todos sus animadores para desarrollar su proyecto más ambicioso hasta el momento, Blancanieves, basada en la obra de los hermanos Grimm. Walt siempre había hecho cortos que no duraban más de 15 minutos. Su siguiente desafío fue crear un largometraje que durara 80 minutos. Era una apuesta muy riesgosa, pues el concepto aún era muy novedoso para la época. Este hecho fue catalogado como la locura de Disney. Inclusive muchas personas quisieron detener a Walt porque temían que la compañía quedara en bancarrota. Muchos críticos comentaron que ver una animación durante más de una hora lastimaría los ojos y las personas terminarían yéndose, y que a nadie le interesaría ver una película de enanos. Aún así, Walt siguió firme a su idea. Esta etapa fue la más crucial de su carrera. Se realizaron muchos estudios para emplear nuevas tecnologías de animación.
como la cámara multiplano, que permitía colocar fondos y detalles a diferentes distancias, logrando crear animaciones tridimensionales. Aproximadamente 750 artistas trabajaron en este titánico proyecto, dibujando más de 2 millones de bocetos, de los cuales solo se usaron 250,000 para la película. Walt trabajó durante 4 años para realizar este sueño, gastando toda su fortuna junto con los recursos de su compañía. De hecho, no le alcanzó para cubrir todos los gastos de su desarrollo, y tuvo que pedir prestado al Banco de América para terminarla. El momento de la verdad llegó en 1937, cuando por fin se logró estrenar la película. Walt se encontraba muy nervioso, ya que pudo ser el fin de la compañía, pero afortunadamente logró ser todo un éxito. Sin duda fue la etapa más gloriosa de Walt. Blancanieves causó furor en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del año y en una de las más importantes de la historia del cine. Aunque este no fue el primer largometraje animado, sus técnicas innovadoras y artísticas marcaron una nueva era de la animación, que ha servido de inspiración para las futuras películas. Si no hubiera existido Blancanieves, jamás hubiéramos visto a Dumbo, Bambi, Pinocho, El libro de la selva, La Bella y la Bestia, El Rey León y todas las películas que Disney ha creado hasta ahora. Y muy probablemente las películas animadas no serían como las conocemos hoy en día. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos quería mejorar sus lazos con los países latinoamericanos, ya que estos podrían proveerlos de recursos para enfrentar a los países del eje. Además, estaban muy alarmados, ya que Alemania y sus aliados querían extender sus influencias en los países latinos. Incluso, algunos simpatizaban con los países del eje. Estados Unidos sabía que debía hacer algo para que Latinoamérica estuviera de su lado, por lo cual buscaron un embajador que pudiera visitar estos países, y el más indicado fue Walt Disney, ya que era muy conocido en todo el mundo y en América Latina sentían gran cariño por sus personajes. Por lo tanto, Walt y un equipo de dibujantes y músicos emprendió un viaje en el año de 1941 y visitó todos los países que pudo, desde Argentina y Chile hasta México. Pero Walt también aprovechó esta oportunidad que le brindó el gobierno para tener una mejor comprensión del arte, las tradiciones y la música para inspirarse en nuevas historias animadas. Gracias a eso surgieron 2 películas, Saludos amigos y Los Tres Caballeros, que están ambientadas en distintos parajes latinoamericanos, en el cual los personajes como el Pato Donald y Goofy tuvieron participación. También se crearon nuevos personajes como el loro brasileño José Carioca y el gallo mexicano Pancho Pistolas, que tuvo una magnífica aceptación. ¿Qué hubo, cuates? ¡Bienvenidos a México! Incluso, la unidad de combate aéreo mexicano, el Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial, usó como mascota a este personaje. La Segunda Guerra Mundial dejó en severos aprietos a Disney. Sus largometrajes, Pinocho y Fantasía, no pudieron presentarse en varios países. Con la entrada de Estados Unidos a la guerra, Hollywood creaba propaganda antinazi para elevar la moral del pueblo. Cada película producida en aquella época tenía un villano con un nombre alemán, y los dibujos animados eran un gran medio para captar a los jóvenes. Por tal motivo, el gobierno de Estados Unidos le pidió a Disney que creara cortos animados que motivaran a las personas a unirse a la guerra, transmitiendo el amor patriótico y sembrando el odio al enemigo. Se crearon varios cortos bélicos, uno de ellos fue El rostro del Führer, que fue ganador de un Oscar como mejor largometraje animado, donde participó el mítico Pato Donald, evidenciando al severo régimen nazi y su obsesionado totalitarismo. Si quieres ver este y otros cortos, te los dejaré en la descripción. Walt llevaba a sus hijas todos los fines de semana a distintos parques en Los Ángeles, pero siempre terminaba aburrido por no poder hacer nada. Se dio cuenta de que no existía un lugar donde pudiera divertirse con toda su familia y los niños pudieran encontrar a sus personajes favoritos de las películas animadas. Así que Walt compró una finca de 65 hectáreas en California y decidió invertir millones de dólares para crear Disneyland, una obra que para muchos era algo absurdo, pues consideraban que no era bueno invertir en un parque de diversiones. Y los críticos estuvieron muy convencidos el día de su apertura en 1955, ya que no tuvo un buen comienzo. Se esperaba la llegada de 5,000 visitantes y llegaron más de 28,000, ya que un tipo infame falsificó miles de entradas. Las filas para ir al baño eran enormes, la comida y los refrescos se habían acabado, algunos juegos mecánicos se estropearon. Y todo esto en presencia de grandes personalidades como Frank Sinatra o Ronald Reagan,
y televisado ante una audiencia de 90 millones de personas, siendo objeto de burla por toda la prensa. Walt llamó a este suceso como el Domingo Negro, por lo tanto se mantuvo trabajando varias semanas hasta eliminar cada problema, y al poco tiempo el parque se convirtió en todo un éxito, cerrando muchas bocas. Con este logro, Walt diversifica sus ingresos y consolida este modelo de negocios, los parques temáticos. Walt Disney World es el complejo de parques temáticos más famoso y más grande del mundo. Cuenta con alrededor de 60.000 empleados, convirtiéndose en la empresa que emplea más personas en un solo lugar. Fue diseñado para complementar a Disneyland. Actualmente tiene 4 parques temáticos, 2 parques acuáticos, 31 hoteles, 342 restaurantes, 271 tiendas, varios campos de golf, pistas de carreras, gimnasios y más. Toda esta ciudad genera un gran consumo de luz, que supera con creces a la de un país pequeño. Así que crearon una planta de energía, que les ayuda a cubrir una parte de su consumo. Al igual que una planta de energía solar que genera 5 megavatios, y nos recuerda muy bien a cierto personaje. Las cantidades de agua gastadas en esta orbe también son colosales. Por esta razón, cuentan con su propia fuente potabilizadora y su huerta orgánica que produce toneladas de vegetales y frutas. Pero este lugar no termina de sorprendernos. Bajo el parque Magic Kingdom hay una gigantesca construcción de 2 niveles a la que no pueden acceder los visitantes. Walt, antes de morir, tuvo la idea de construir túneles complejos en donde los trabajadores y las mercancías pudieran trasladarse sin la necesidad de que sean vistos por los visitantes. Este lugar tiene oficinas, almacenes, comedores, peluquerías y más cosas que fueron construidas para no romper con la magia de Disney. Otro dato curioso es que crearon un sistema para vaciar basura sin que nadie lo note. Debajo de los botes hay una compuerta secreta que conduce a túneles que transportan la basura a más de 60 km por hora. Y en las noches, aunque no lo creas, liberan a cientos de gatos para acabar con todos los ratones que pueden estar en los parques, ya que el único ratón que quieren es a Mickey. Durante las mañanas, los gatos pasean libremente sobre los lugares reservados en el parque y cuentan con atención personalizada. Dentro de la gran ciudad de Walt Disney World, existen 2 parques abandonados. River Country, el primer parque acuático de Disney, y su vecino, Discovery Island, un parque tipo zoológico. Se inauguraron durante la década de los 70s y estuvieron en funcionamiento durante más de 20 años, hasta que fueron cerrados alrededor del año 2000, debido a que se estaban deteriorando los equipos y empezaban a ser inseguros. Necesitaba ser un buen nadador, ya que en ciertas áreas del parque el agua alcanzaba una gran profundidad. Esta circunstancia ocasionó que algunas personas se ahogaran. Además, una meba mortal que suele habitar en los lagos de Florida mató a una persona dentro del parque. Este suceso causó que el estado aprobara una ley en la que solo se permite usar agua potable para las piscinas. Y estos viejos parques a la vez eran opacados por los nuevos parques acuáticos de Disney, puesto que son de mayor tamaño y cuentan con más juegos. Estas son razones suficientes para que los parques cerraran. Pero lo que más llama la atención es que no hayan sido demolidos y han permitido que la naturaleza se apodere de ellos. Probablemente en un futuro Disney piensa eliminar todos estos problemas y modernizar los parques para que sean reabiertos. Uno de los grandes mitos que se ha extendido por todo el planeta es acerca de que Walt Disney se encuentra congelado para ser resucitado en un futuro. A este proceso se le llama criogenización biológica. Esto es algo que hasta la fecha sigue generando gran controversia, porque nadie ha podido demostrar que sea posible reanimar un cuerpo después de la muerte. Pero, ¿qué fue lo que generó el mito de Walt? Pues pasó lo siguiente. Walt murió en 1966 a causa de un cáncer pulmonar, y es que era muy difícil verlo sin un cigarro en la boca. Su enfermedad se mantuvo en secreto. Además, la familia realizó un funeral muy exclusivo, permitiendo que pocas personas vieran el cadáver de Walt. Por último, los familiares pedían a las personas que no enviaran flores, sino que hicieran donaciones para el Instituto de las Artes de California, una universidad que la compañía Disney fundó. Lo cierto es que el hermano de Walt sí estaba interesado en procesos de criogenización, porque en aquella época empezaba a surgir esta industria con grandes aspiraciones. Pero al final se descartó esta idea,
2 días después de su muerte, fue incinerado y llevado al Panteón Forest Lawn en Los Ángeles. La urna con sus cenizas fue enterrada a 2 metros de profundidad en el mausoleo de los Disney. Walt Disney siempre fue perseverante, a pesar del fracaso de sus primeras compañías y del despojo de Oswald con sus animadores. Arriesgó su compañía y todos sus ahorros en Blancanieves, aún con la incertidumbre que lo rodeaba, y levantó un gran imperio que sigue expandiéndose hasta nuestros días. Fue un hombre con defectos y con virtudes, como todo ser humano, pero que siempre quiso un mundo mejor para las personas. Nunca perdió las esperanzas de alcanzar sus metas y lo logró, marcando una nueva era en la industria de la animación y el entretenimiento. Perfeccionó sus técnicas de dibujo para crear los mejores efectos cinematográficos de la época. Y fue un visionario creativo que plasmó sus sueños en un mundo real. Sus fábulas, llevadas al séptimo arte, transmitieron lecciones de vida que han cautivado a muchas generaciones, haciendo reír, llorar o imaginar un mundo de fantasía, donde los sueños se hacen realidad.